se pretenda justificar una historia de esta naturaleza. Uno de los que tiene mayor ponderación. Vamos a estar profundizando, como habíamos anunciado, este caso. Fíjese que en el 2008, ¿se acuerda usted? Fue el caso farmacias, en el 2014 el caso de la colusión de los pollos, ahora es el de los papeles. Bueno, luego de que la Fiscalía Nacional Económica presentara ante el Tribunal de la Libre Competencia, al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, un requerimiento en contra de estas mayores empresas del rubro por haber manipulado por casi una década los precios de la venta de los productos en la categoría de los papeles. ¿Qué impacto tiene en la economía nacional este tipo de situaciones para el mercado? Bueno, queremos entender en detalle, ahondar más sobre este tema y nos encontramos con Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, bienvenido acá al canal 24 Horas. Igual, muchas gracias. ¿Qué gravedad tiene en particular este caso? A ver, como cualquier caso de colusión, directamente salen perjudicados los consumidores. Y estamos en el caso de lo que son papeles, lo que son toallas, papel higiénico, pañuelos. Es un bien de consumo que está dentro de la canasta del IPC, tiene una ponderación bastante elevada. Y por lo tanto, claramente, no solo genera impactos sobre los consumidores, sino también sobre los niveles de precios. ¿Qué significa en el concepto, o explicar en simple, lo que es una colusión? En términos bastante simples, una colusión es cuando dos competidores se niegan a competir. ¿Ya? Tan simple como eso, es decir, se ponen de acuerdo ya sea para fijar precios, repartirse clientes, repartirse mercado. Ahora, ¿por qué también se les denomina carteles? ¿Se ha escuchado el cartel de...? Son términos bastante similares. Es muy probable que la diferencia esté dada por un grado mayor de formalidad, posiblemente. Pero cartel y colusión lo podemos entender como sinónimos. Ahora, este caso en particular ha tenido repercusión por lo que decías tú, Gonzalo, una colusión que se extendió por 10 años, bastante tiempo, una década, a diferencia de las anteriores. ¿Qué perjuicio trae también o trajo directamente a los consumidores? Primero, pagar un sobreprecio. Ya. No estamos hablando de que existan bienes de menor calidad. Simplemente el acuerdo está orientado a incrementar precios por parte de estos dos productores, que concentra del 90% del mercado. ¿Eso lo hace más grave, una concentración excesiva del mercado? O sea, los niveles de concentración elevados o un número reducido de actores dentro de una industria aumenta la probabilidad de existencia de una colusión o de un acuerdo. ¿Y cómo se llega a descubrir esta colusión? Hay que marcar un antes y un después del caso de las farmacias. Es decir, a partir del caso de la colusión de las farmacias, la autoridad fiscalizadora, la Fiscalía Nacional Económica, obtuvo un mayor nivel de atribuciones. Intercepción de teléfonos, requisamiento de computadores. ¿Se sacó limpio luego de ese caso? Sí. Sí. La Fiscalía Nacional Económica. Sí, ganó atribuciones otorgadas. Expliquémosle a la gente, Gonzalo, aprovechando, ¿qué es la Fiscalía Nacional Económica? Alguien quizás conoce al Ministerio Público, que es la Fiscalía Nacional, pero esta es diferente. A ver, la Fiscalía Nacional Económica es el ente encargado de velar que se cumpla la ley de libre competencia. Es quien investiga y existe un tribunal que es quien sanciona. ¿Y cuál es la diferencia entre la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? La Fiscalía es un organismo investigador. Solamente investigador. Como el Ministerio Público. Como el Ministerio Público, pero encargado principalmente de delitos que atenten en la libre competencia. Y tiene abogados también que investigan, fiscales económicos. Exacto. Ya. ¿Y quién hace el papel del defensor de las personas? En este caso las empresas se tienen que... No tienen defensores gratuitos. No tienen un defensor público o un defensor gratuito. ¿Y el juicio lo lleva al Tribunal de la Libre Competencia? El juicio se lleva en el tribunal. Ahora, claro, yo me estaba acordando del caso de la colusión de las farmacias, que fue el primero, el que marcó, porque en ese caso en particular el Tribunal de la Libre Competencia sí dio una multa a las farmacias en ese tiempo, una multa bastante grave, pero en el juicio civil, en el juicio público, el fiscal del Ministerio Público resolvió en primera instancia las famosas clases de ética, ¿te acuerdas? Son caminos completamente distintos. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tribunal de carácter más administrativo. ¿Ya? Entonces solamente aplica sanciones a los actores involucrados. Y en este caso, ¿qué penas podríamos ver al final del juicio? Solamente multas las establecidas,
que va a estar en torno a los 15 millones de dólares para PISA. Hay una exención a CMPC. Pero las multas en casos de colusión no van más allá de los 20 millones de dólares. ¿Por qué hay una exención? Existe un mecanismo que se llama delación compensada. El que acusa. Que en cierta manera es quien se delata y tiene que aportar información. Y la Fiscalía comprueba la veracidad de esa información y si esa información es veraz, es verídica, en cierta forma se gana el beneficio a no ser multado, cosa que el tribunal puede revertir. El caso de Farmacias Ahumada en el caso de la farmacia, que es el que acusa, entre comillas. En cierta forma es el que delata. Delata y trata de desarmar el cártel. Ahora, yo escuchaba entrevistas durante la tarde, esto se conoció hoy día y ya ha explotado, mañana va a ser tema de todas las conversaciones, interesante que nos envíen sus preguntas también si es que las tienen, que el procedimiento, la figura de la delación compensada es una de las pocas que se tiene para descubrir estos carteles, estas colusiones. La Fiscalía Nacional Económica en sí no tiene muchas herramientas para investigar si no fuera por las delaciones compensadas. No. ¿O le sería más difícil? No. Tiene por autorización del tribunal puede intervenir teléfonos, puede intervenir correos, puede requisar información. Es decir, si uno observa el caso a partir más o menos del año 2008, ¿ya? La forma a través de la cual operaba este acuerdo entre las empresas era por correos que no eran institucionales y teléfonos que tampoco pertenecían a las personas, eran teléfonos de prepago. Ya. Este caso, la colusión del confort, como se le ha llamado, el papel tisú, el papel higiénico, tiene rasgos hasta medios cinematográficos, sí. Cuando se juntaban en una bomba de bombero. Hay computadores que se botaron a San Carlos, o sea, tiene... ¿Y eso cómo se descubre? Yo creo que a través de las declaraciones de los involucrados. Esta es una investigación que lleva tiempo. Hoy día conocimos el resultado. Una parte del resultado. ¿Cuál sería el proceso entonces para ponerlo en una línea de tiempo? A ver, situándonos lo de allí, lo de antes y qué pasó hoy. Se puede haber iniciado tiempo atrás, años atrás, una investigación por parte de la Fiscalía. Secreta. Ya. Durante el proceso de investigación es muy probable que CMPC haya entregado los aportes, o sea, haya hecho uso de la delación compensada. Y el día de hoy termina una parte con el requerimiento de la Fiscalía ante el tribunal. Hoy día la Fiscalía va y le pide al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que inicie un juicio. Y por eso se hace público. Exacto. Y es por eso que la CMPC dice, a ver, momento, pero nosotros cuando supimos de esto, de la acción de algunos ejecutivos, nos autodenunciamos. En cierta forma fueron a golpear. Ya. Y se entregaron. ¿Y eso qué requerimiento, qué beneficio le podría significar? Que es muy probable que no pague multa. Ahora, Gonzalo, me lo preguntaban por Twitter también, ¿es cierto que la colusión no es un delito en nuestro país? Que fue... Penal. O sea, no tiene penas de cárcel. No tiene penas de cárcel y... porque es un delito económico. Es un delito económico, no tiene penas de cárcel. Y eso fue modificado durante el gobierno de Lagos. El Parlamento lo modificó. El Parlamento modificó. ¿Y cuál fue la razón que se da para modificar? Supuestamente no tenía sentido que existieran penas de cárcel o penas aflictivas a los involucrados. Para algo que no se veía en ese tiempo. Exacto. Ahora, interesante también las responsabilidades penales versus las responsabilidades que puede tener la sociedad. Por eso se da lo de las clases de éticas que dio el entonces fiscal Morales. Exacto. O sea, son dos caminos diferentes. Son caminos completamente distintos. Y ahora hay una reforma y está la discusión si hay sanción de cárcel o no. Con los que perdieron acá son los consumidores. ¿Cuánto se perdió? No se sabe, pero ¿hay alguna posibilidad con la actual ley quizás de que o que estas empresas hagan una retribución económica a los consumidores? Y te lo digo por, nuevamente, el caso madre, el caso farmacia. Las farmacias compensaban de alguna manera a los consumidores. Claro, había que llevar la boleta del remedio que se había comprado, era bastante complicado, pero algo había. ¿Aquí se podría hacer algo similar? No veo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no va a dictar ese tipo de sanciones. ¿Ya? Es muy probable que por el lado de la ley del consumidor, si se lleva a cabo una demanda colectiva, puede terminar en un caso como el de las farmacias para compensar de cierta forma a los consumidores. Ahora, el mecanismo como compensa es bastante complicado. No tienes cómo demostrar como consumidor que
del daño que te ha generado. Es bastante increíble, las farmacias, los medicamentos, los pollos, el papel higiénico, literalmente... Transporte interurbano. Claro, es un delito grave. ¿Qué pasa con la legislación comparada? Un delito de colusión, por ejemplo, en Estados Unidos son por 10 años de cárcel para los involucrados. Tengo ya algunas preguntas de Twitter, a ver si me ayudan también en el switch. Eso es cárcel en Estados Unidos. Es cárcel. ¿Y siempre ha sido cárcel? Siempre ha sido cárcel. Ya, acá nosotros modificamos... Dimos un paso hacia atrás. Un paso hacia atrás. Vamos con la pregunta de Cristian Arévalo, ahí la vamos a poner. Gonzalo te lo pregunta. ¿Qué es la delación compensada? A ver si lo podemos extender un poco esa explicación. Y si se daña la imagen y la credibilidad del empresariado con este caso. A ver, la delación compensada es un mecanismo que existe en las leyes de competencia, en la cual a través una de las firmas o de las empresas involucradas dentro de este cartel o dentro de este acuerdo entrega información sobre el acuerdo, es decir, en cierta forma se entrega a la justicia. Perfecto. También se da en casos, por ejemplo, me acuerdo en los 90, cuando se querían desactivar los grupos extremistas que habían, se ocupaba la delación compensada para quienes se entregaran información. Se descubría identidad. Aquí no, aquí la empresa va, golpea la puerta y entrega antecedentes y dice estoy involucrada en un acuerdo de precio. Ah, mira. Acá hay un tuit interesante que también lo vamos a compartir en la pantalla, lo dice el Pulento Charlie, mira. Ojo que la CMPC ya fue investigada primero en Colombia por colusión. Aquí está el artículo, lo vamos a poner en algún segundo más, y de ahí explota en Chile. Es muy probable, porque una de las características que debe tener, o de las condiciones, es que existan multimercados. Entonces no necesariamente multimercado ya sea de bienes o en términos geográficos. Por lo tanto, y se ha dado en casos históricos que se han dado en Chile y que también en otros países los mismos actores han estado involucrados. Mira, aquí vamos a poner el link que nos envía en la revista Semana, la revista de Colombia, claro. Concertación de precios, algo huele mal en el mercado de los pañales en Colombia. Acá fue con el papel. Son cuatro el papel confort, que es un artículo de primera necesidad. Toalla nueva, pañuelos y servilletas. Ya. Es un artículo de primera necesidad, puede generar para la risa, pero siempre tiene que ocuparse, no es como el medicamento. Observa, son 3 actores, pero el tercero es bastante pequeño. ¿Por qué? Participa solamente en dos de los bienes. Ya. A pesar de que es una empresa bastante grande a nivel internacional, dentro de Chile es muy pequeño. Ahora, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar, cierto, para empezar a ver los resultados de este juicio que recién comienza? Por lo general, este juicio no debería, por el hecho de que tanto el CMPC como PISA se entregaron antecedentes, este juicio no debería durar más de 8 meses, un año. 8 meses, un año. No tiene sentido que dure más. Perfecto. Ahora, haciendo recuento, el caso de la farmacia se cerró, se está absolutamente liquidado. ¿En qué va lo de la colusión de los pollos, por ejemplo? Está en Corte Suprema. Es decir, que hay que una instancia más para las empresas que es recurrir a la Corte Suprema. Y ellos pasaron, se dio el fallo al Tribunal de la Libre Competencia. Sí. Y ahí pueden apelar a la Suprema. A la Corte Suprema. Entonces, de cierta manera, se unen estos dos tribunales. Pero el caso de la Corte Suprema principalmente es para revisar el proceso, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, te puede confirmar o te cambia la sentencia, nada más. ¿Cómo es eso? Es decir, pueden existir errores de procedimiento. ¿Ya? Y lo que hace la Corte Suprema revisa solamente el procedimiento del juicio en el tribunal. Ahora, haciendo ya un resumen del caso, Gonzalo, es un caso grave, uno de los más graves que ha habido en nuestro país. ¿Cómo podría afectar esto también a las empresas del mercado? Los pone en tela de juicio. En tela de juicio. En tela de juicio, porque si uno empieza a observar los distintos mercados, no encuentras más allá de 3 o 4 competidores. Claro. Entonces empiezas a dudar de la conducta que podrían llegar a tener esos actores en las distintas industrias. ¿Por qué se coludieron? Leía el documento del Tribunal de la Libre Competencia hoy y era como para anular la venta de papel que iba a ingresar al mercado líder, Walmart. Ingresó una marca propia. Claro. Es decir, Líder incorporó dentro de sus góndolas su propia línea de productos, que es muy probable que uno de estos dos actores
la fabrique. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y Entonces, eso ¿qué le afectaba? es que desata una guerra de precios, porque entra un actor supuestamente con una marca con menor posicionamiento de la industria y entra un precio mucho más barato. Ya. Entonces, en cierta forma te rompe el mecanismo de precios existente. Ya. Y eso se desató en una guerra de precios entre estos dos actores. Si se desató en una guerra de precios, es muy probable que este cartel viniese operando ya de un tiempo anterior. Es decir, uno de los mecanismos de castigo que existe entre los involucrados dentro de una colusión es el mecanismo de la guerra de precios. La Fiscalía Nacional Económica, ¿qué otras atribuciones tiene más allá de descubrir colusiones? Que Chile de un tiempo a esta parte parece Macondo, o sea, la farmacia, los pollos, los buses, el papel confort ahora. ¿Qué más hace? ¿Qué más revisan? No ver, por ejemplo, los impuestos, solo ver... No. Solamente problemas de competencia. De competencia. De competencia. Es decir, estamos hablando de las operaciones de concentración, de fusiones entre empresas, ¿Ya? Conductas que atenten a competencia desleal, por ejemplo, ¿Ya? entre distintos actores. ¿Qué casos se recuerdan? Bueno, de casos de fusiones está la fallida fusión entre DIS y Falabella, estamos hablando del año 2007. Y eso lo echó para atrás. La Fiscalía se opuso a esa operación y el tribunal también, la sentencia que dictó el tribunal era que no se podían fusionar estas dos empresas. Y el Tribunal de la Libre Competencia, la Defensa de la Libre Competencia, ¿cuánto opera en nuestro país? Desde el año 2005. 2005. 2004-2005. Se creó a raíz de... A ver, hubo una reforma. Antiguamente eran dos organismos, que era una comisión preventiva central y una comisión resolutiva central. Y eran organismos no tan técnicos y no tan especializados como lo es el tribunal en estos momentos. Ahora, ¿existe alguna fiscalización de que se bajen los precios después de haber detectado esta colusión que mantuvo de cierta manera los valores inflados mañana o la otra semana? Eso no es necesario tampoco. No es tema, digamos, ni de la Fiscalía ni del tribunal. Es tema de la empresa. Es tema de la empresa y va a depender de la forma a través de la cual van a reaccionar. Mira. Es decir, no te pueden imponer que a partir de hoy día usted tenga que bajar los precios. Eso claramente depende de la política de precios. ¿Se puede saber, Gonzalo, cuánto lo subieron o artificialmente cuánto lo inflaron? Es muy difícil. O sea, hay mecanismos para cuantificar. En estos momentos no se sabe. Pero, por ejemplo, es muy probable que durante el proceso existe información sobre cuál fue el perjuicio o el beneficio sobre normal. A modo de ejemplo, en el caso de los pollos se estimó que estaba en torno a los 1.500 millones de dólares. Don Pollo. Me acuerdo que y las multas estuvieron en torno a los 50. O sea, estamos hablando de que los beneficios que obtuvieron las empresas fueron 30 veces por sobre las multas aplicadas. Tremendo tema. Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por explicarnos también este tema que para los periodistas que no somos especializados en economía a veces es lejano, pero queríamos explicarle un poco a la gente, porque hay bastante indignación en general. Es que con el tema de la corrupción. Vamos viendo caso tras caso. Se hace reiterativo y como dices tú, si esto es una investigación que lleva años, que la conocemos el día de hoy, quizás cuántas sorpresas nos esperan. Exacto. El tiempo.